Hola, soy Lalo del Torno y esto es Campus Futuro, un podcast de Instrumental para hablar de estrategias digitales para la industria educativa. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Campus Futuro, el podcast donde hablamos de marketing, ventas, tecnología y muchas otras cosas relacionadas con la industria educativa. Yo soy Lalo del Torno, director de operaciones de Instrumental Latam, y hoy vamos a hablar de ¿por qué mi escuela no aparece en Google? Para ello me acompaña Luis Pech. Hola Luis. Hola, ¿qué tal, Lalo? Luis es gerente SEO en Instrumental y pues él es un experto y va a profundizar muchísimo en este tema. Pero cuéntanos, Luis, ¿qué significa ser gerente de SEO y un poquito de tu experiencia? Bueno, básicamente una de las cosas que me toca hacer dentro de una estrategia o ser como gerente SEO es prácticamente traducir todas las estrategias que se generen para una campaña, para un servicio, convertirlas que puedan ser ahora sí que posicionadas, ¿no? Es decir, que si alguien pone algo en Google, salga esa campaña de marketing, ese servicio, ese producto, etc. Esa es una grande rasgo. Soy comunicólogo, entonces eso también me da muchísima versatilidad en temas de contenido y también durante varios años estuve desarrollando sitios web, entonces también esa me da un back bastante grande en temas técnicos. Eso es como lo que voy jugando un poquito, ¿no? Entre contenido y el tema técnico a nivel SEO. Los comunicólogos que somos navaja suiza, ¿no? Así es. Muy bien, pues ya entrando en el tema, empecemos con ¿qué es SEO? Pues ahora sí que traducción en español sería optimización hacia buscadores. Otra forma de traducirlo o alguna definición que busca o que da, me gusta mucho como lo hace SEMrush, es prácticamente generar tácticas para persuadir al buscador. Y cuéntame un poquito desde un punto de vista comercial, ¿por qué a los negocios les interesa el SEO para vender más? Lo más sencillo es que cualquier persona, una persona común y corriente, lo primero que va a hacer o va a intentar buscar es solucionar un problema. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a agarrar su computadora y le va a preguntar a Google, oye Google, ¿cómo resuelvo esto? ¿Dónde compro esto? Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Google le va a dar una serie de respuestas en cualquiera de sus formas y entonces ahí es donde debería estar tu página. Hay una serie de cosas que hay que hacer para lograrlo, pero si tu página no está ya o prácticamente no resuelve una duda, pues prácticamente las personas no van a llegar. Hay que intentar optimizar esto, hay que intentar hacer este tipo de tácticas y estrategias para que resuelvas una duda y prácticamente sea una visita a tu sitio que luego pues ya terminará en algún tipo de negocio. Y entonces, como escuela, ¿cuál es mi interés dentro de mi marketing digital? ¿Por qué una escuela debería hacer SEO o cuáles son los beneficios específicamente para este tipo de industria? Bueno, básicamente, ¿a quién le estamos hablando? ¿No? Le estamos hablando a alguien que está buscando dónde quiere estudiar. Si partimos de ahí, las primeras cosas que deberían aparecer es tu escuela. Si alguien pone, oye, quiero estudiar en Mérida, por ejemplo, lo que va a hacer Google es mostrarte una mapa con toda la serie de ubicaciones de escuela. Entonces, eso, a partir de ahí estamos haciendo una pequeña táctica de SEO. Deberíamos geográficamente aparecer, ¿no? Si alguien está buscando una licenciatura, pues prácticamente nuestras licenciaturas deberían estar ahí. Oye, pues quiero estudiar gastronomía. ¡Pum! ¿Quién la ofrece? Escuela tal, escuela X, vale. ¿En dónde está? Está aquí, ¿no? ¿Qué tipo de programa tienes? Bueno, eso es lo que debería estar haciendo. Las respuestas que le debemos dar prácticamente a nuestro usuario es dónde está la X escuela, qué nos ofrece, básicamente cuándo son las inscripciones. Entonces, son tres grandes respuestas que deberían de estar ahí. ¿Y quién lo debe resolver? Ahora sí que tu universidad, tu colegio o el sector que prácticamente le estés hablando. Eso está muy interesante porque el tema en las escuelas es muy rico. El SEO debe pensar desde un asunto vocacional, cómo explicar según tu personalidad y tus rasgos qué cosa puedes estudiar, según el trabajo que puedes encontrar, hasta la información ya comercial de cómo es el proceso de admisión y algo tan sencillo como dónde estás o cómo puedo acceder a la escuela. Exactamente, es una de las principales preguntas que el usuario va a hacer y tienes que responderlas. Ya entrando más al detalle, ¿cómo una escuela hace SEO? Más que una escuela, ¿qué es lo que debemos pensar cuando hacemos SEO? Ahora sí que quien es nuestro intermediario es un buscador. Y el buscador prácticamente es un robot. Entonces, la primera cosa que deberíamos de tener en cuenta es la estructura de nuestro sitio web. Que esté ordenado desde que entre el usuario y entre el robot, entienda perfectamente a qué nicho le estamos hablando. En este caso, al sector educativo. Que la persona desde que entre vea, ok, es una escuela, es una universidad, ¿qué soy? ¿Qué me ofrece? ¿Dónde están los enlaces a nivel Google, no? Y que Google pueda entender perfectamente dónde está cada una de estas partes para que las pueda ir mostrando de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que entender desde el primer punto, que tenemos que tener un sitio muy bien estructurado y ordenado, tanto para el robot como para el usuario. Y el otro, el tema del contenido, es decir, ¿qué le ofrezco al usuario? En este caso, es un servicio de escuela, ¿cuáles son
todas las licenciaturas que tiene, etc., ¿no? Entonces esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, una buena estructura y un buen contenido que el usuario entienda a qué le vamos a atacar. Ok, muy bien. Y ya digamos que en términos de mis resultados, ¿cómo saber si estoy en Google? ¿Cómo saber si estoy generando búsquedas o más bien resultados en Google? ¿Cómo puedo saber si la gente está llegando a mi sitio a través de estos buscadores? Una forma muy sencilla, si de alguna manera todos tenemos acceso al Google Analytics, que es como la herramienta por default, entonces simplemente es revisar si la fuente orgánica está teniendo visitas y de ahí ir viendo qué páginas son. Esto es como un tema un poquito, no es complicado, pero puede ser una de las maneras. Otro tan simple es poder agarrar, literal, poner en Google algo que se nos ocurra, como por ejemplo el nombre de mi escuela y ver si aparecemos ahí, ¿no? Eso podría ser tan sencillo y en muchas ocasiones nos ha pasado, incluso en la industria, con algunos clientes que ni siquiera aparece tu página, ¿no? Entonces es un primer síntoma de que, oye, algo está mal, si ni siquiera googleando mi nombre aparece. Entonces, ¿qué onda? Entonces ese puede ser un ejercicio tan sencillo, ¿no? O lo que hablábamos del local, oye, escuela tal en tal ubicación, ver si salimos en la primera o segunda página. O sea, no estamos ahí, entonces quiere decir que algo está sucediendo. Entonces, ese tipo de ejercicios tan sencillos nos pueden dar al menos una primera pauta de si estamos o no estamos apareciendo en Google y de ahí pues ya podrán venir otro tipo de tácticas. Y no solo es aparecer, sino aparecer con la información relevante, ¿no? Es decir, hay diferentes secciones en nuestro sitio web que pueden ser las metadescripciones u otro tipo de información, porque puede pasar que sí aparezco, pero aparezco con una respuesta incorrecta, puedo aparecer con texto en la plantilla, tu dirección, y pues no necesariamente es lo que quieres que el usuario vea primero al encontrarte. Sí, exactamente. Una de las cosas importantes cuando se desarrolla un sitio, cuando se trabaja una estrategia SEO, la primera cosa que deberíamos de hacer es algo que le llamamos un keyword research o estudio de palabras claves, es saber qué están buscando en nuestro nicho. En este caso, qué les está interesando de nuestra escuela, por ejemplo, o al nicho que le queremos hablar. Entonces, esto es muy importante porque a través de esta información nosotros podríamos definir qué páginas deberíamos optimizar o deberíamos estar buscando posicionar. Por ejemplo, tan simple podría ser el ejemplo que te ponía, escuelas en tal lugar. Revisar si hay búsquedas, no hay búsquedas relacionadas, ya sea a nivel región, a nivel nacional, a nivel localidad, y atacar ese tipo de palabras y irlas definiendo en páginas. Ahorita mencionaste un término que es palabras clave. Explícanos un poquito qué es palabras clave. Palabras claves, para no hacerlo como muy complicado, es simplemente la pregunta que le haces al buscador, ¿no? Así puede ser muy compleja, muy larga, muy pequeña, pero es básicamente eso. Al momento que tú introduces una palabra en el buscador, es una keyword. Entonces es una señal de una intención a lo que estás buscando, no una necesidad en particular. Entonces, en términos de contenido y de este posicionamiento, ¿siempre tenemos que estar pensando en palabras clave? De alguna manera sí. Las palabras clave nos dan una referencia, vuelvo a repetir, de la tendencia, de cómo están buscando cierta información. Muchas veces ocurre que en el caso de universidades tienen licenciaturas muy complejas que a veces posicionarlas por el nombre es complicado porque las personas a lo mejor no están buscando el nombre, sino están buscando estudiar específicamente algo. Entonces, por ejemplo, en ese caso habría que buscar qué se relaciona, cómo están buscando esa licenciatura, ese programa de posgrado, esa necesidad educativa. Teniendo esa base, ya podemos trabajar una página que al final pues desencadene en la licenciatura o en el servicio que estemos buscando. Eso me parece muy bueno el comentario porque puede pasar que yo pongo un nombre que a mí como escuela me gusta o desde un punto de vista muy académico o teórico lo nombro, pero el que está allá afuera no va a usar esas palabras y entonces va a haber una desconexión entre esa búsqueda y mi intención de que me encuentren. Exactamente. Los nombres de las licenciaturas o cualquier otro sector educativo o algún programa educativo, digo, no podemos definirlo a partir de búsquedas, ¿no? Porque tiene que ser un tema comercial, lo que tú quieras. Sí necesitamos entender por qué surgió esa necesidad. Una vez entendiendo eso, podemos entender cómo está buscando el usuario y a lo mejor eso va a terminar convirtiéndose no en la página de la licenciatura lo que vamos a posicionar. Lo que vamos a posicionar a lo mejor es un blog que hable sobre por qué es importante estudiar X cosa y que al final en el blog desglosando por qué es necesario, por qué es importante tener en cuenta estas cosas, tú ya le vendes, oye, y esto se llama así, ¿no? Entonces tú ya lo estás enviando prácticamente a la licenciatura. Entonces muchas veces esa es la forma en la que hay que ir jugando. No vamos a buscar posicionar el nombre, sino la necesidad. Y así lo vamos traduciendo. En términos de focalización de objetivos, es decir, cómo nos esforzamos si hoy lo que quiero es posicionar mi marca como escuela, si hoy lo que quiero es posicionar una licenciatura como un programa como acabamos de hablar,
O si lo que quiero es posicionar que ya es tiempo de inscripciones, ¿cómo recomiendas tú que vayamos haciendo esos esfuerzos según nuestro momento comercial, por así decirlo? Por aquí pasan como dos fenómenos. Uno, a lo mejor puedo ser una escuela muy grande o puedo ser una escuela que estoy iniciando. Si soy una escuela muy grande, lo que puede ocurrir es que la gente ya ubica mi marca, entonces va a googlear o va a buscar mi marca para luego irse directamente al programa educativo o lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando ya la marca está posicionada, hay que aprovechar las temporalidades, ¿no? Casi siempre son enero, septiembre, que son los momentos en los que las personas van a inscribirse, entonces sabemos que sí o sí vas a aparecer con tu marca y con alguna licenciatura porque ya estás bien posicionada. Pero si, por ejemplo, pasa que eres una escuela pequeña que está comenzando, a lo mejor tu branding en ese momento no lo vas a atacar, pero lo que tendrías que atacar entonces ahí sí sería el nombre de las licenciaturas que a lo mejor estén en tendencia en ese momento, en esa región y toda esta parte. Ahí es donde tendrías que buscar cómo atacarlo. Entonces vuelvo a repetir, una marca grande tiene temporalidades bastante marcadas y por lo tanto un gran beneficio. Pero si no eres una marca que aún está posicionada, pues sí tendrías que trabajar bastante el tema de las licenciaturas como tal, ¿no? Y a nivel SEO, ¿cuál es mi competencia o cómo mido a mis competidores? Digamos que cómo compito por el posicionamiento a nivel SEO. Recordemos que lo que hace el buscador, dependiendo, hay muchas formas, puede mostrarte resultados por tu ubicación o dependiendo de la respuesta que hagas. Si tú le haces una pregunta de, oye, pues quiero buscar escuelas en Mérida, por ejemplo, los resultados que te va a dar son de las escuelas que están en Mérida. Entonces ahí puedes ir focalizando, ahí puedes ir viendo si apareces o no apareces, si es el punto que quieres entablar, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si tú quisieras decir, bueno, pues quiero posicionarme en las escuelas de gastronomía, es un término muy amplio, porque a lo mejor escuelas muy grandes se están posicionando ahí y a lo mejor no ahí es donde tienes que posicionarte, sino vuelve al ejemplo a escuelas de gastronomía en Mérida o en tal lugar. Entonces ahí es donde tú tienes que atacar y ahí es donde tienes que focalizarte. Entonces también es importante no solamente dónde quiero posicionarme, sino también cómo quiero posicionarme. Es súper importante porque luego mucha gente se desvive, oye, es que no salgo en el término de escuelas en gastronomía o algo así. Sí, pero pues hay muchas escuelas, a lo mejor hay escuelas que van a responder no solo a nivel nacional, y a lo mejor tú no estás buscando un nicho nacional, estás buscando un nicho muy, muy, muy específico que podría ser muy regional. Entonces también eso es importante definirlo para que entonces sepamos cómo vamos a convertir esa keyword en una estrategia que vuelvo a repetir, puede ser una página, un blog o lo que tú quieras. Y también podríamos pensar que escuela de gastronomía es amplio en la semántica en sí. Podemos decir que hay escuelas de gastronomía que están más enfocadas al negocio, cómo montar un restaurante o cómo es el restaurante dentro de una industria de todo lo que tiene que ver con atención al cliente. O puede ser una escuela de gastronomía que piense más en chefs sofisticados, cocina de alto nivel o hasta estas escuelas técnicas que te enseñan como un poquito de todo y ser capaz de insertarte en el mercado laboral. Sí, totalmente. Por eso es importante hacer un estudio de palabras claves o keyword research, porque el primer punto es escuelas de gastronomía o escuelas de gastronomía media. Ese es tu punto de partida. Si tú sabes que agregas un valor adicional y por ejemplo, oye, es que siempre no puedo seguir compitiendo en este momento con escuelas de gastronomía media porque aún me siguen ganando, pues de ahí seguramente puede haber palabras claves como bien decías, ¿no? De escuelas de chef sabatinas, ¿no? Oye, mira, ahí nadie está peleando. Tenemos ese tema importante de que podemos atacar, ¿no? Entonces, a partir de los descubrimientos podemos ir trabajando a lo mejor no la gran palabra, pero sí las palabras más pequeñas que siempre hacen referencia, pero a un valor agregado que tienen, porque resulta que a lo mejor esta escuela solo da los sábados, es sabatina, la gente ahí que está buscando chef internacional, resulta que ellos tienen este tema en específico, como agarrando como ejemplo, ¿no? Entonces también es importante no solo hacer el estudio de palabras muy generales, sino también muy específicas para que entonces también puedas pelear. Mucha gente luego quiere pelear palabras muy, muy por arriba con un gran volumen de búsqueda, pero luego resulta que puedes pelear por más pequeñas entre lo que vas creciendo claramente para buscar esas palabras. Y cambiando un poquito el tema, ¿qué herramientas consideras básicas y algunas complementarias para entender el SEO y para hacer nuestras optimizaciones? Las que tenemos por default son Google Analytics y el Google Search Console. El Google Analytics prácticamente es la herramienta que nos va a ayudar a entender primero cómo se comporta el usuario dentro del sitio web, básicamente, ¿no? Para no hacerlo más amplio. Y el Google Search Console nos va a ayudar a entender cómo el buscador está interpretando nuestro contenido, nuestro tema técnico del sitio web.
qué palabras están llegando, si el sitio web está respondiendo bien a las directrices o a lo que está buscando Google y otra serie de cuestiones técnicas. Entonces, teniendo esta información, ya vamos a saber qué optimizar, si es un tema de contenido o es un tema de estructuras de sitio web o incluso un tema de rendimiento, ¿no? Entonces, al menos estas son las dos herramientas que por default las deberías utilizar, ¿no? Ya de ahí, por ejemplo, tenemos herramientas como de paga que podría ser, está SEMrush, por ejemplo, que se nos ayuda a entender pues, a gran escala una auditoría como mucho más en automático, pero pues nos da insights mucho más rápidos para poder tomar decisiones, ¿no? Hay otras marcas como puede ser Href, puede haber otro que se llama ScreenFlow que nos ayuda a entender también o simular un robot de Google y al menos esas son como las herramientas que comercialmente se conocen, ¿no? Pero al menos con estas herramientas ya podrías tener un entendimiento de qué pasa en tu sitio para que tomes la decisión de qué hay que hacer. Entonces, digamos que vamos de lo más general básico a lo más específico. Está Google Analytics, que es un tema de tráfico y comportamiento dentro del sitio. Esta es, digamos, la obligatoria, es gratuita y siempre que piense en lanzar un sitio, piensa que tiene que estar el Analytics. El siguiente paso es Search Console, la cual, digamos que ves tu sitio a través de los ojos de Google. Y ya en lo específico está SEMrush, que es una auditoría más profunda. Y algo que me parece interesante de SEMrush es que te compara con tus competidores, ¿no? Sí, es en el caso del benchmarking, ¿no? Por ejemplo, lo que preguntabas hace un momento, ¿no? ¿Cómo sé que estoy posicionado? ¿No? Herramientas como SEMrush nos pueden decir en dónde estoy posicionado, algo que también puede hacer Search Console, pero algo que tiene ese tipo de herramientas tipo SEMrush es que nos pueden decir cómo se están posicionando mi competencia, en este caso las otras escuelas. Y de ahí tener un punto de partida, oye, mira, ellos se están posicionando nacional, regionalmente, le va mejor en estos programas educativos y de eso tomar insights o ideas de cómo debería de estar mejorando o por qué deberías peleando, incluso decir, mira, si ellos están peleando por esto, nosotros deberíamos no pelear ahí, sino pelear por estas que están, ¿no? El tema del benchmarking a nivel SEO y creo que en general en cualquier fuente es súper importante. Entonces, esas herramientas nos ayudan a entender el contexto de manera general y técnica de lo que está haciendo la competencia para entonces afinar, ¿no? Porque eso es muy importante. El tema del contenido es una cosa, pero también a nivel técnico es otra cosa súper importante. Muchas veces tenemos un sitio con un contenido súper bueno, pero resulta que no está desarrollado correctamente. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que hace que el robot de alguna manera no interprete correctamente el sitio y por lo tanto no lo indexe, o sea, en otras palabras, que ni siquiera lo muestre. Entonces, ahí es un tema de, oye, pues es que tengo un sitio muy bonito con un contenido muy bueno, pero pues siempre has tenido un error técnico por ahí. Entonces, estas herramientas nos ayudan a detectar este tipo de cosas para entonces tomar y decidir qué es lo que deberíamos de hacer. Y puedes explicarme un poquito, ya hablamos de contenido, palabras clave, focalizar tus esfuerzos, pensar en cómo te buscan, pero me gustaría que explicaras brevemente qué es esto del SEO técnico o la parte más técnica del SEO en términos pues ya de la infraestructura de donde pues montamos el sitio web. Ok, el tema del SEO técnico, si lo vamos a ver como muy por arriba, es básicamente la forma en que está estructurada el sitio, ¿no? La forma en que se generó el código, por decirlo de alguna manera. Se construye, ¿no? Exactamente. Esto tiene que ver más con una parte web, porque ellos son como los que se encargan de generar, pues ahora sí que el sitio en cualquier plataforma, llámese un CMS, llámese directamente a un HTML en cualquier lenguaje, etc. Es importante que esta parte sepamos cómo se construyó y se sigue una serie de directrices o recomendaciones que hace Google, ¿no? Estas recomendaciones lo hace porque te dice, oye, mira, para que yo pueda entender tu sitio, necesito que hagas estas características. Por ejemplo, tu sitio esté ordenado, que existan enlaces hacia las páginas importantes, que por ejemplo tu sitio web tenga esta estructura semántica. Por ejemplo, hay algo que se llama hashtags o los H1, en el que te dice, mira, debes tener un título principal, para hacerlo muy sencillo, y títulos secundarios, ¿no? Porque el título principal me va a ayudar a entender el contexto general de tu página y los títulos secundarios me van a entender cómo lo complementa. Entonces, si seguimos esas directrices, vamos a poder ayudar a posicionarlo y técnicamente también vamos a dar otra serie de cosas que nos ayudan a entender el tema técnico es el rendimiento. O sea, Google también lo que está buscando hoy en día es la experiencia de usuario. Entonces también tiene herramientas para que nos ayudan a entender cómo está interactuando las personas y esto tiene que ver mucho más sencillo con el tiempo de carga, ¿no? Si carga rápido, posiblemente las personas van a tener una experiencia súper bien. Entonces Google no solo quiere, o en buscadores en general, no solo quiere que se posicione en un sitio, sino que además que cuando entre tenga una excelente experiencia. Entonces, técnicamente o en el nivel SEO técnico, a grandes rasgos es lo que ve. No hay otra serie de cosas de cómo
cuántas veces está visitando tu sitio, cómo lo está rastreando, cuántas veces o cuántas URLs tiene la capacidad de visualizar ese día y otra serie de cosas. Va más también todo ese lado, en cómo interpreta Google tu sitio básicamente. Excelente, Luis, muchas gracias. Es un tema interesante, un poco complejo, pero ahorita vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresaremos hablando un poquito de contenido. Vale. Volvemos. ¿Te está gustando este episodio? ¿Sabías que las expertas y los expertos que has escuchado aquí podrían estar trabajando en estrategias para tu empresa? En Instrumental contamos con 10 años de experiencia en campañas de marketing para el sector educativo. Y año con año seguimos siendo galardonados por las innovadoras estrategias que diseñamos a la medida de nuestros clientes. Nuestra misión es ayudarte a aumentar el número de inscritos, optimizando tus plataformas para sacar el máximo provecho de los canales digitales. ¿Te animas a que nos sumemos a tu equipo de marketing para trabajar juntos y crear una estrategia digital que los haga sobresalir en la industria y superar sus objetivos de ventas? Visita www.instrumental.net para obtener una auditoría gratuita y diseñar un plan adaptado a tus necesidades. Mientras tanto, te dejo que sigas disfrutando de Campus Futuro. Bueno, pues ya regresamos y continuamos con la siguiente pregunta. Es referente a contenido sobre calidad, cantidad. Creo que han habido como muchas tendencias o muchas formas de hacer SEO y desde cuando se usaban las keywords en los metadatos y todo eso. Entonces, en términos de calidad y cantidad, ¿qué es lo que tú recomiendas? Sobre todo actualmente que gracias a las tecnologías como la inteligencia artificial, pues con un prompt podemos lanzar muchísimo y generar mucho contenido, pero eso no significa que ese contenido sea beneficioso. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Aquí es importante definir que el tema del contenido fue un tema mucho de tendencia en su momento, porque pues todos querían atacar todos los temas y tener mucho tráfico. Eso es como la gran realidad. Volumen. Exactamente. El tema es que lo que está haciendo o las actualizaciones que está buscando Google en especial es que los resultados que aparezcan sean de mayor calidad. Es decir, que cuando alguien pregunte, lo que pueda mostrar Google, en este caso, o los buscadores, sea una respuesta totalmente relevante. Si partimos de esto, tendríamos que decir que deberíamos apostarle a la calidad. En el nicho educativo, primero un keyword research, cuáles son los temas principales que les interesa o que le interesa a mi prospecto y atacar eso. Una vez que sepamos cuáles son la tendencia, saber qué están escribiendo los demás y entonces ahí realmente decidir, voy a escribir lo mismo que están haciendo los demás o profundizar algo que ellos no están diciendo. Si nosotros tenemos la capacidad de hacer esto, el contenido que nosotros hagamos va a ser tan relevante que de alguna manera va a estar en las primeras posiciones. Ciertamente a veces ahí es necesario tirar volumen para poder atacar mucho más rápido, pero pues igual todo esto va a depender siempre pues del presupuesto y el equipo que se tenga. Claro. Si tú dijeras, bueno, pues necesitamos atacar volumen, claro, volumen con calidad sería excelente, pero pues la realidad es que muchas veces pues no hay tantas manos, no hay tantos redactores, etc. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la IA que viene fuerte nos ayuda a automatizar muchísimo. Aquí hay un tema también importante, entonces, porque viene otra pregunta que podría decir, oye, pues Google va a penalizar todo. O sea, Google ya lo dijo en sus directrices, yo no tengo ningún problema quien haga ese contenido. A mí no me interesa. Lo que me interesa, vuelvo a repetir, es la calidad. Si ese contenido generado, aún así por una IA, es muy bueno, ok, adelante. Yo no me voy a preocupar por eso, sino el tema del contenido. Entonces no hay mayor problema. Podemos utilizar esas tecnologías justamente, ¿no? Porque si no hay el presupuesto, pero tenemos esto que nos ayuda a generar mayor contenido mucho más rápido, está bien, pero recordemos, calidad. Entonces, como pues toda herramienta, ¿no? O sea, no es que la herramienta per se sea buena o mala, sino siempre tiene que intentar cumplirse el objetivo. Y en este caso el objetivo es que si una persona consume este contenido, tiene que estar satisfecho con la información. Exactamente. Entonces, por ejemplo, los buscadores que están haciendo ahora o lo que se está buscando con toda la inteligencia, por ejemplo, un BART que está implementando por ahí los buscadores. Perdón por interrumpirte. ¿Qué es BART? BART es una inteligencia artificial que se está generando o que se está incrustando dentro del contenido. Este viene más por el lado de Google. Entonces, ¿qué está haciendo? Tú preguntas al buscador y además de recibir las respuestas que tradicionalmente conoces, prácticamente como por medio de un chat, te va a devolver una respuesta. Oye, ¿cómo cocinar esto? Te va a decir las recetas, pero también ChatGPT, pero en este caso BART te va a devolver todo
una serie de instrucciones de cómo hacer. Entonces, lo que va a ocurrir es que cada vez tenemos respuestas mucho más personalizadas, ¿no? Entonces, eso es lo increíble que está pasando y es la forma en la que se va a revolucionar. Cada vez vamos a tener respuestas, vuelvo a repetir, personalizadas, pero toda esta información, ahora sí que de alguna manera, ¿de dónde sale? Pues de la información que nosotros pusimos. Así que en algún momento podrían pensar algunos de que, oye, pues ya no me interesa posicionar mi sitio o lo que tú quieras. No, podría ser que pienses que no, pero al final, si tú no tienes un sitio, ¿de dónde vas a sacarle estas inteligencias, esta Por información? supuesto. Entonces, al final siempre regresamos al mismo punto. Entonces, también es súper importante. Ya como para ir entendiendo todo esto del SEO en términos de operación, ¿quién se encarga de hacer SEO? Debería haber un especialista, eso siempre, tener un especialista, porque es importante, ¿no? Hace unos días estaba yo intentando justamente esta respuesta. ¿Quién debería hacer SEO? ¿Cómo se debería hacer? Podemos tener una perspectiva, o al menos desde agencia o desde marqueteros y generadores de contenido, que todos hacemos SEO y todos deberíamos pensar en SEO, ¿no? Pero ya digamos que tiene que haber una persona que tenga su foco en las partes específicas, supongo. Y ahora sí continúa, discúlpame. Sí, el foco es importante porque, como todo, ¿no? Necesitamos un especialista, así como hay en social media, en el web. El SEO tiene un foco o una especialidad también más sencilla de interpretar, es alguien que entiende el lenguaje. ¿Qué lenguaje? El lenguaje de la persona que está buscando y el lenguaje del buscador. Cuando esta persona llega en ese momento y entiende las dos partes, tiene la capacidad de decirle, oye, tu web está chido, tu animación, pero resulta que estructuralmente no va a lograr darle valor a la información que el equipo de marketing le quiere dar, ¿no? Oye, equipo de marketing, está muy bien lo que estás haciendo, pero al menos en buscadores no es la forma correcta en la que están buscando esto de que tú quieres trabajar, ¿no? Entonces tu trabajo está muy bonito, está muy bien, pero no va a tener el impacto que tú quieres. Entonces el de entender el lenguaje es ese traductor entre el usuario y la parte del robot para que al final pues pueda funcionar la estrategia. Entonces es una forma que me gusta como entenderlo muchísimo mejor para que no sea muy complicado, ¿no? O sea, alguien que sepa traducir eso, la parte de contenido y la parte técnica, va a ayudar, ¿no? En la parte SEO, pues igual ya se divide muchísimo el SEO de contenido, el SEO técnico, y así hay muchísimas variantes, ¿no? Pero el foco en especial es eso, ¿no? Entender correctamente este lenguaje, ¿no? En esta fuente. Podemos pensar en un diagrama de Venn, que es la persona que acerca los dos campos, ¿no? Y es capaz de cruzarlos, y esa parte donde se intersectan es la que tiene que estar preocupándose que siempre esté pasando, que no estén separadas. Exactamente, porque tiene la capacidad de interpretar perfectamente qué es lo que está pasando de un lado y del otro, y al final pues ayudar al equipo pues a generar una estrategia que se aterrice para esta fuente en específico, ¿no? ¿Y tú crees que es necesario contratar una agencia o un especialista externo? ¿Se puede hacer en casa, una sola persona? Es decir, de las diferentes tareas que son para un buen SEO, ¿cómo podemos dividirlo en términos de operativos y también de presupuesto, ¿no? Lo acabas de decir, ¿no? Depende muchísimo del presupuesto realmente, pero podríamos iniciar con personas que conozcan el término SEO y al menos empezar a alinear cosas muy sencillas desde su perspectiva, ¿no? Ahora, si estás buscando, ya eres alguien que tiene un presupuesto un poco más grande, a lo mejor internamente podrías tener un equipo que podría darle cierto valor a lo que se está haciendo, ¿no? Pero cuando ya quieres darle como una exposición mucho más grande, a lo mejor sí tienes personas que tienen el conocimiento, pero no la experiencia suficiente, es cuando quizás ya viene el tema de agencia que ya te puede ayudar a darle mayor exposición a lo que se quiere hacer o a lo que se está haciendo. Oye, darle dirección a lo que estás haciendo está bien, pero sería bueno trabajar, ¿no? Entonces, como te comentaba, también importante, el SEO también hay un tema del SEO de contenido, hay un tema del SEO técnico que viene más a la estructura del sitio web y también una parte del SEO es como más offline, ¿no? Que es como, oye, ¿qué están diciendo los demás o las demás páginas de nosotros y cómo podemos ayudar que esa referencia nos ayude hoy a nosotros? Entonces hay como 3 campos en los que se podría dividir, digámoslo así, el SEO y de ahí pueden ver otras cosas, ¿no? Pero al menos son las formas en las que podemos ver cómo se trabaja, pero te digo, va a depender muchísimo. También, puedo repetir, el tema del presupuesto, el tema de qué tan grande es tu marca y qué tan grande es el sitio, pero realmente para poder definir por dónde podemos iniciar, ¿no? Entonces, si pensamos una estrategia de marketing digital completa o amplia en la que haces contenidos, tienes un sitio web que vas mejorando, diferentes aspectos, la parte de infraestructura, plataforma, técnica,
y cada uno pues hay diferentes roles, está el del marketing digital, el desarrollo web, el de redes sociales. Si bien todas estas personas hacen cosas que impactan el SEO, al menos la responsabilidad de esta parte de que los dos lenguajes siempre estén con atención, tiene que ser de una persona y va teniendo contacto con las demás para que no pierdan de vista esto, ¿no? Sí, justamente lo que dices, ¿no? Lograr alinearlo y más que alinearlo, también poder saber monitorear qué está ocurriendo, ¿no? Porque podríamos decir, pues es que yo estoy haciendo SEO de contenido, yo estoy haciendo la parte técnica, pero ¿cómo sabemos si de alguna manera están alineadas o si el esfuerzo de uno tiene mayor impacto al otro o qué necesita en ese momento la cuenta, ¿no? Porque vuelvo a repetir el ejemplo hace un momento, ¿no? Puede que yo googlee el nombre de mi escuela y entonces, ¿qué pasa? Si no aparece, entonces hay un error técnico. Entonces, por más que los redactores o la parte de contenido haya hecho un keyword research excelente, simplemente no se va a mostrar. ¿Por qué? Porque no se está mostrando el contenido. Entonces, sí es importante que de alguna manera haya una persona que esté midiendo qué está pasando en los dos lados para que entonces sepa, oye, hay un error técnico, hay que corregirlo porque si no, lo que hagan contenido no va a hacer nada. Oye, mira, tenemos un sitio muy bueno, pero tu contenido que estás generando no es nada relevante. Entonces sí necesitamos a alguien que esté viendo esa parte para que también pueda darle dirección, incluso para el tema del negocio. Oye, en este momento, ¿qué necesito mover? Oye, X licenciatura, X cosa, ¿qué hacemos? Y ahí es donde entra la persona y puede decir, mira, podemos mover contenido o podemos mover la parte técnica, cuál es el presupuesto, tanto de monetario como también de equipo, ¿no? Entonces esta persona le puede ayudar a darle dirección de cómo lograr generar ese resultado, pues en el tiempo que tenga que ser, pero sí poder tener ese intermediario de alguna manera y esa alineación. Oye, ¿y estas personas cómo se mantienen a la vanguardia? Porque el SEO es un tema que evoluciona rápidamente, es agresivo, no es tan público, ¿no? O sea, no es como que cada mes Google va a lanzar su comunicado de ahora tenemos que hacer esto. O sea, sí hace este tipo de comunicaciones, pero de manera como más suaves. Entonces, ¿cómo estas personas que tienen que estar especializadas en SEO dentro de la operación de la estrategia pueden estar actualizadas o cómo saben que están haciendo el mejor SEO? Ok, eso es como complicado, ¿no? En algún momento escuchaba que decían por allá, puedes poner a 10 CEOs en un solo cuarto y a la misma pregunta le van a dar diferentes respuestas. Depende de la experiencia y toda esta parte, ¿no? De cómo lo han aplicado y cuál es el resultado que han obtenido, ¿no? Entonces, estar actualizado de todo lo que están haciendo los buscadores, digo, como lo acabas de decir, Google en este caso tiene su fuente de documentación para que esté comentando cada cuándo se está actualizando y toda esta parte, ¿no? Pero las herramientas también tienen formas de monitorear justamente este cambio de comportamiento para que entonces ya puedas tomar acciones, ¿no? Y en el caso de SEO hay comunidad muy grande en el que cualquier cambio que note inmediatamente dan el aviso, oigan, está pasando esto y toda la comunidad comienza a comentar, oye, igual a mí, oye esto comunicado. Entonces también hay muchísima respuesta cuando te metes en este tema del SEO e inmediatamente puedas tomar decisiones y cómo está comportando en tu región, en tu nicho en específico, etc. Entonces es entrar y estar pendiente de Sí, todo se da esto. mucho caso en SEO, o es mi percepción que el SEO sí está muy basado en los líderes de opinión y en los gurús, ¿no? Porque como todo es muy de ensayo y error, o sea, el SEO se ha visto que es mucho prueba y ve cómo funciona, prueba y ve cómo funciona. Aunque el marketing se basa un poco en eso, SEO es más enfático en esta forma de actuar. Pero tú recomiendas que no solo es buscar la documentación dura y demás, sino la comunidad es muy importante en tu quehacer, ¿no? Sí, la comunidad nos ayuda y nos da mucho de su experiencia, al menos de los SEOs que existen, de los grandes, creo que muchos de ellos dicen no somos los gurús porque sabemos que todo va a cambiar, es súper cambiante, entonces Sí. mucho de ellos es como, ok, yo te estoy dando la recomendación, te estoy diciendo qué es lo que hice para ver si a ti te funciona de alguna manera. Digo, hay cosas como muy básicas o muy sólidas que de alguna manera funcionan para todos, pero es muy claro que al final es muy diferente cómo se comporta el nicho de la salud, el nicho educativo, el nicho de la inmobiliaria, entonces también depende muchísimo de eso. Al final la comunidad es como te comparto lo que sé, cómo le he hecho, qué he resuelto, para de alguna manera, incluso en la comunidad tú puedes llegar a preguntar, oye, tengo este problema, ¿alguien lo ha resuelto? Inmediatamente salen las 10 respuestas de cómo le podría solucionar esto, ¿no? Qué interesante. Y pues hablando de comunidad, tenemos aquí unas preguntas que nos manda nuestro público que quieren hacerte. Y la primera es la siguiente. Yo creo que estas dos preguntas que estoy viendo ahorita son las preguntas
10 de 10. Siempre que hay una conversación de SEO, la hacen, ¿no? La primera es, ¿qué recomiendas para empezar a hacer SEO? No hago SEO, lancé un sitio, estoy por lanzarlo, o una estrategia y, tengo que poner atención al SEO. ¿Cuál es el primer paso? Ok, primer paso muy sencillo, hablaríamos de tu sitio web en primer instante. Desde que tú entres a tu sitio web, muéstraselo a cualquier persona, no solamente para ver si puede interactuar, sino desde que tú entres, entiende de qué va tu negocio. Si lo entiende, de alguna manera podemos decir que hay un punto ganado, porque si el usuario lo entiende, el robot es posiblemente que lo entienda correctamente, ¿no? Entonces, muy importante. Las páginas que diseñes, piénsalas con objetivos muy específicos cuando vas a temas de posicionar. ¿Esta página qué va a querer posicionar? Mi producto, el catálogo de los servicios, mi contáctanos, mi página. Es importante que tengamos muy claros los objetivos para cada página, para que entonces también sepamos qué vamos a medir en su momento. Entonces, es tener claro el lenguaje, tener claro la estructura del sitio y los objetivos muy específicos, porque al final eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Digo, ahí como temas de, oye, mi sitio web cumple con los requerimientos de desempeño. Bueno, hay herramientas como Google Page Insight, una página muy sencilla en la que tú lo pasas y te da una puntuación. Entonces, en base a eso, tú ya podrías definir si es un sitio que cumple o no y podrías estar revisando, ¿no? Es básicamente, y vuelvo a repetir, cada página tiene un objetivo, también a qué le quiero tirar, a qué tipo de búsqueda. Entonces ahí revisar cuáles son las keywords y si los tengo implementados dentro del sitio, ¿no? Para que entonces veamos que, al menos cuando se lance el sitio, ver que se posicione por ahí. Al menos eso sería como las cosas que podemos empezar a medir. Me parece buenísimo y me parece muy interesante porque prácticamente es una respuesta que es algo que tienes que hacer si quieres un buen sitio, ¿no? Exactamente. Aunque no estés pensando solo el SEO, va a impactar en SEO que hagas un sitio con las mejores prácticas y pensando en el usuario desde el punto de vista del consumo del contenido y la estructura de navegación. Sí, algo súper importante porque luego es como, oye, todas mis páginas las tengo que optimizar. También esa es una de las grandes preguntas y es como, vuelvo a repetir, o sea, ¿cuáles son las palabras o las intenciones que quieres posicionar? Y esas son las páginas que tú atacas, ¿no? Porque puede haber páginas que no necesariamente se posicionen, sino lo que va a ocurrir son páginas que van a ser visitadas porque llegaron a una página que resolvió un problema y tú ya los pasas a otra que a lo mejor no se puede posicionar, pero forma parte del recorrido. Eso ya es una estrategia más hacia el tema web y toda esta parte, pero sí es importante. Y ya para ir cerrando con la segunda pregunta, ir cerrando el capítulo, yo creo que esta es la pregunta y creo que es lo que todos buscan. Nosotros como agencia igual es lo primero que nos piden. ¿Cuánto tiempo nos toma tener resultados en SEO? Ok, aquí siempre la respuesta es depende. Si lo Por hacemos como supuesto. más sencillo, realmente depende del presupuesto en muchas ocasiones. O sea, si tú me dices, oye, es que el SEO tarda mucho en posicionarse, en promedio un año. Ok, sí, tal vez un año, porque a lo mejor lo que estás haciendo es muy básico. Entonces, tienes las buenas prácticas, hay un monitoreo, pero no hay más de eso, ¿ok? ¿Quieres que sea más rápido? Ok, necesitas toda una estrategia de lanzar contenido, estrategias de backlinks, estrategia que esté difundiendo. Entonces, si hay mayor presupuesto con todas las tácticas en un periodo muy corto, claramente vas a tener un resultado en un tiempo bastante corto. Pero también el SEO lo que ocurre es que depende de áreas como contenido o redactores y tema web, ¿no? Entonces, si también, por más que el SEO llegue y entregue, si hacemos esto en tanto tiempo, vamos a lograr en tanto tiempo, pero si estas áreas tienen dificultades porque tienen otras cosas en su rol, hay dificultades técnicas por la herramienta que se está utilizando, el CMS, lo que quiera, entonces también eso influye bastante. Realmente va a depender mucho del contexto, por eso siempre es muy importante la auditoría, porque necesitamos saber en qué salud tiene el sitio, cómo se está posicionando, para que realmente al final definamos cuáles van a ser los pasos y entonces decir, a partir del que se implemente el paso 1, vamos a tener una respuesta o un resultado, ¿no? O sea, si quieres un número, digamos que a partir del día que se implemente algo, podríamos decir que en promedio en 8 meses, 6 meses, ya vemos los frutos que hay. En términos de contexto y haciendo un poquito más compleja la pregunta, ¿es más difícil si hay más competencia? O sea, si digamos que entra una industria en la que se fijan mucho en el SEO o hay muchos competidores intentando el posicionamiento
me va a costar más trabajo. ¿Hay una relación entre competencia y mis resultados? Sí, totalmente, pero voy a repetir, es como poníamos el ejemplo en su momento. Si lo que yo quiero atacar es licenciaturas en gastronomía, claramente ahí va a ser muy complicado, no imposible, pero a lo mejor va a ser más tardado que si atacamos una palabra que podría ser chef en Mérida, por ejemplo, y que haga alusión a escuelas. Entonces, si ahí descubrimos ese nichito, lo que deberíamos hacer es atacar esos espacios donde hay mayor oportunidad para que al final ya escalemos, ¿no? Primero, ¿cuáles son las prioridades del negocio y cómo lo podemos estructurar dentro del sitio? Y a partir de eso, haciendo el estudio de palabras clave u otro tipo de tácticas, poder definir cómo atacar y empezar a tener esos resultados que nosotros queremos. Pero es muy importante entender el nicho al que nos estamos metiendo y entender los objetivos del negocio y sobre todo qué es lo que estamos buscando posicionar. Porque luego, cuando no entendemos el negocio, difícilmente vamos a buscar qué posicionar. Podemos estar disparando hacia diferentes Exactamente. direcciones. De acuerdo, ya como últimas 2 preguntas del episodio. En un caso de éxito o en algo que te haya dado buenos resultados en SEO, ¿cuál fue el factor que te llevó a tener ese buen resultado? Lo que comentaba hace un momento, el factor es un excelente estudio que venga desde cuál es el negocio, qué es lo que debemos posicionar, una estructura suficientemente sustentable y realizable por parte del equipo, contenido totalmente relevante y con eso tenemos los resultados que queremos. Ahora, si no entendemos el negocio, no hay una estructura ni nada, o sea, el resultado va a ser poco, ¿no? Cuando hemos logrado lanzar sitios con esta estructura, o sea, el resultado se ve inmediatamente, se ve cómo Google empieza a entrar o los buscadores, se ve cómo empiezan a rankear poco a poco las palabras, se complementan con otro tipo de estrategias y con eso ya la hicimos, ¿no? Entonces, es que eso es básicamente lo que necesitamos. Y por último, ya a un nivel personal, digamos de persona SEO, ¿qué recomendaciones le das a esta persona que quiere ser un buen SEO? Aprender a entender el lenguaje de lo que está buscando el usuario y cómo se comporta el robot. Si entendemos estas 2 partes, todo lo demás viene solito. Al final, si resulta que me gusta el tema técnico, pues investigo, estudio sobre esto. Si me gusta el contenido, lo mismo. Porque muchas veces dice, oye, pero es que yo no sé HTML. No pasa nada, se lo puedes aprender en el proceso. Pero eso es lo primero que tienes que, al menos a nivel personal, eso es lo que tendrías que entender. Cómo funcionan ambas partes para que ya luego puedas darle para donde tú quieras. Excelente, Luis. Pues muchísimas gracias. A mí me parece un tema muy interesante el SEO porque es amplio, es profundo, requiere negocio, roles y todo este tipo de cosas y es cambiante, cambia muy rápido. Entonces agradezco muchísimo tu tiempo, nos has compartido información muy relevante, muy buena y pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vernos o escucharnos y pues no dejen de suscribirse, estamos en sus plataformas, tenemos en nuestra descripción pues todas las redes para que estén siempre conectados con información relevante. Estoy con Luis Pech, muchísimas gracias de nuevo. A ti muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Lalo del Torno y esto fue Campus Futuro. Esto fue Campus Futuro. Nos vemos pronto. Mientras tanto, sigue la conversación en nuestro Instagram, @instrumental_latam.